Venga, pues ya está. Pues si quieren empezar, por mí está bien. No sé los demás. ¿Empezamos entonces? Yo digo que sí, déjame darle. Adelante, adelante. Venga. Ok, va. Vamos entonces. Voy a compartir pantalla. Listo. Me están viendo, ¿cierto? Ven mi pantalla. Sí, sí. Sí. Ok. No voy a poner el video porque, insisto, está un poco más mi señal. Gracias. Ojalá y mejore conforme a la presentación. Entonces, buenas tardes a todos. Qué bueno que nos están acompañando. Espero no estén hartos para los que asistieron a las sesiones en la mañana de los de cannabinoides. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de la técnica de PCR. Y he de mencionar que no vamos a hablar tan detalladamente de la técnica, sino vamos a dar algunas generalidades importantes para entender lo que es la técnica. Primero, porque no es un curso de biología molecular, y segundo, porque no tenemos el tiempo necesario para explicar todos y cada uno de los detalles. El día de hoy vamos a presentar dos personas. Voy a presentar yo y Alejandro o Alex. Voy a empezar yo con la primera mitad. Les voy a hablar acerca de términos básicos y la definición y las fases del PCR y el RT-PCR. Y después Alex va a rematar con los tipos de PCR y algunos materiales importantes que se deben de preparar para esta técnica. Entonces vamos a empezar. Parece poquito el temario, pero no es poquito, espero no se me confundan. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden interrumpir. Entonces, empezamos con términos básicos y la definición y fases del PCR y RT-PCR. Ahora, esta foto que les muestro aquí es una foto de microscopía electrónica y es una foto de una motoneurona de la médula espinal de una rata. La tomé por ahí en mi doctorado. Es una motoneurona, es una célula gigante que ven aquí. Y lo que ven aquí afuera es el citoplasma. Aquí se ven unas mitocondrias muy bonitas. Aquí se ven estas rueditas, son mitocondrias. Y esto que ven aquí en medio, que yo pinté de color amarillo, es justamente el núcleo gigante de la motoneurona. Aquí adentro, las manchitas que ven, no son manchitas, sino es justamente como se ve el DNA. Aquí este recuadro le hice un acercamiento y así es como se ve el DNA en microscopía electrónica. Por otro lado, este recuadro que ven aquí abajo, lo hice grande y aquí se ve un organelo maravilloso. Este organelo es el que se conoce como retículo endoplásmico rugoso. Están aquí sus pliegues y estos puntitos que ven acá no son fallos de la fotografía, sino estos puntitos son los que se conocen como ribosomas. Es una maquinaria que sintetiza proteínas. Ahora, les estoy hablando de la célula y de cómo está distribuido más o menos, porque el día de hoy vamos a hablar de dos moléculas importantes que son los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Nuestras células almacenan la información genética en forma de ADN y la almacenan aquí en el núcleo, en esta zona amarilla. Esta molécula de ADN tiene dentro de su información que si tiene que extender un poco más su citoplasma, que si tiene que generar una extensión más, que si se tiene que morir a los 20 días de haber nacido, que si tiene que crecer más, si se tiene que mover. Toda esa información está almacenada en la molécula de ADN, que insisto, aquí es como se ve más o menos su estructura. Ahora, en ocasiones, el ADN, pues para expresar justamente esa información que tiene contenida, necesita transformarse en otra molécula, tiene que mandar la información en forma de otra molécula. Esa otra molécula es el ARN. Vamos a pasar de ADN a ARN, que es otro ácido nucleico. Y a veces es suficiente conformar este ARN para que el ARN ya tenga una propia función. Puede participar como un factor de transcripción,
como una enzima, y puede quedarse, por ejemplo, aquí en el núcleo trabajando, esta molécula de ARN. Pero en otras ocasiones es necesario que saquemos la información del DNA, del ADN, perdón, hacia afuera, hacia el citoplasma, hacia esta región que les comentaba, donde están los ribosomas. ¿Por qué? Necesitamos sacar la información hacia los ribosomas para que ellos puedan sintetizar proteínas. Ahora, ¿cómo mandamos esa información? Bueno, pues justamente lo vamos a mandar la información a través de otro ARN. Pero este ARN tiene un nombre particular, es un ARN mensajero. Entonces, las opciones son que se quede el ARN acá haciendo alguna función en el núcleo o que manda el ARN mensajero hacia afuera, al citoplasma, para sintetizar proteínas. ¿Cómo se escucha el audio? ¿Ahí va más o menos, chicos? Bien. Todo bien. Perfecto. Se escucha bien. Ok, sin problema. ahora les voy a hablar acerca de lo que se conocía antiguamente como el dogma central de la biología molecular. Ahora bien, antes, hace muchos años, se pensaba que solo había un solo sentido clásico y elemental para transmitir la información genética. Y ese sentido, ese único sentido es el que les muestro aquí en color azul. El dogma central de la biología molecular decía que el ADN o el ácido desoxirribonucleico se podía hacer o replicar a sí mismo para generar copias de esta información. ¿Cuándo vamos a necesitar que se replique el ADN? Bueno, por ejemplo, cuando la célula se divide. Necesitamos que las dos células tengan la misma información. Y justamente ahí necesitamos copiar el ADN a través de este proceso conocido como replicación. Dentro de este dogma se decía que solamente el ADN iba a poder formar ARN o ácido ribonucleico a través de un proceso conocido como transcripción. Y luego este ARN no tenía ninguna otra función más que irse a los ribosomas para sintetizar proteínas a través del proceso conocido como traducción. Entonces, eso es lo que decía el dogma central de la biología molecular. Y aquí les voy a dar un tip, ojalá les sirva, para que no se les olvide lo que es la transcripción y la traducción. La transcripción es justamente lo que hacíamos en la primaria, cuando el maestro nos decía que transcribiéramos un capítulo a nuestra libreta. Copiábamos todo lo que venía en el libro justamente como venía, con los puntos, con las comas en nuestra libreta. Entonces, pasábamos, lo que estamos haciendo en este proceso de transcripción es pasar de un lenguaje de ácido nucleico a otro lenguaje de ácido nucleico. Justamente esto es lo que estamos haciendo en la transcripción. Estamos pasando en el mismo lenguaje, ácido nucleico a ácido nucleico. Pero, no sé si recuerden, al menos yo tengo una letra muy fea. Y por más que tratara de mejorar mi letra aquí en mi libreta, por más que tratara de mejorar mi letra, cuando hacía la transcripción del texto, siempre me salía chueca, escribo muy feo, y justamente durante el proceso de transcripción existe ese detallito. Sí vamos a pasar de ácido nucleico a ácido nucleico, pero con un pequeño detalle, que este lado, el ARN, va a tener una modificación. Por ahí la molécula de ARN va a tener oxígeno. Y esta molécula de ADN en una parte no va a tener oxígeno. Por eso se llama desoxi o desoxirribonucleico. Y es justamente este detalle que les decía, por más que tratemos de copiar lo mismo que venía en el libro, nuestra letra no va a ser la misma que la del molde del libro original. Por otro lado, el proceso de ARN a proteínas es un proceso más complicado. Se llama traducción justamente porque pasamos de un idioma, que es el de ácidos nucleicos, a un otro idioma completamente diferente, que es el idioma de los aminoácidos o proteínas. Todo cambia. Cambian las moléculas, cambia la forma en la que se escriben, es como si pasáramos del español al ruso. Todo cambia, es un idioma completamente diferente y necesitamos, como el traductor de Google, justamente este proceso, la traducción. Ahora, este dogma se conocía como dogma porque se pensaba que solamente existía en esta dirección como hasta les acabo de marcar,
Pero después aparecieron los virus y encontramos que algunos virus hacen justamente este proceso inverso. En lugar de ir de ADN a ARN, ellos pueden convertir el ARN en ADN. Y esto a través de un proceso que se conoce como retrotranscripción. Y una cosa más es que con el tiempo, después se encontraron unas proteínas que se conocen como ribosimas, y estas ribosimas son moléculas de ARN y que ellas mismas pueden replicarse una y otra vez. Entonces, como pueden ver, se conocía como dogma porque se creía que era así, y con el tiempo se descubrió que no, hay otras maneras de resolver este diagrama. Y justamente el día de hoy, ahorita en las primeras diapositivas, les voy a hablar acerca de estos ácidos nucleicos y algunos de estos procesos como la retrotranscripción y la replicación. Vamos a hablar primero acerca de estos ácidos nucleicos y por qué se llaman así y cómo están compuestos. Los ácidos nucleicos están compuestos por tres moléculas pegadas una con la otra. La primera se llama base nitrogenada, la otra molécula se llama pentosa, es un azúcar o un carbohidrato, y luego un grupo fosfato. Y aquí voy a parecer perico porque se los voy a repetir como 3 veces porque quiero que quede bien grabado. Si tienen la oportunidad, márquenlo ahí en su libreta, si es que toman notas. Los ácidos nucleicos van a estar formados por nucleótidos, y los nucleótidos se conforman por base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Ahora bien, ¿qué es una base nitrogenada? Una base nitrogenada, pues es una molécula con nitrógeno, como aquí. Hay nitrógeno, 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 nitrógeno. En todos hay nitrógeno. Ahora, esta base va a ir aquí. En lugar de que diga base, no crean que lleva esa palabra, sino que va a llevar alguna de estas moléculas que les puse aquí arriba. Adenina, guanina, timina, citosina o uracilo. Alguna de ellas va a ir aquí. Después de la base va a ir una pentosa, que les digo, es un azúcar o un carbohidrato. Y se llama pentosa porque es esta molécula de acá, porque justamente tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 carbonos y se llama pentosa. Y esta pentosa es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque en este carbono, aquí, va pegado justamente el oxígeno o la ausencia del oxígeno. Cuando está un oxígeno aquí, en esta posición, al azúcar, a la pentosa, se le conoce como ribosa. Y justamente de ahí viene el nombre de RNA. Cuando no hay oxígeno, se conoce como desoxirribosa y de ahí viene el nombre de DNA. Entonces, este es un punto importante. Y ahora tengo 2 puntos más importantes dentro de esta pentosa y son el carbono número 3 y el número 5. El número 3 los marqué así con rojito porque son justamente los sitios en los que la pentosa va a unir moléculas. Por ejemplo, aquí, cuando llega otro nucleótido, como este, se puede pegar aquí. Y en esta región 5 también podemos seguir pegando más nucleótidos. Ahorita les voy a enseñar cómo. Entonces, quiero que quede muy claro que el carbono 3 y 5 son importantes porque van a generar enlaces de nucleótidos con nucleótidos. Y finalmente, el último componente es el grupo fosfato. Este es el grupo fosfato, y como el nombre lo dice, lleva una molécula de fósforo. Entonces, este nucleótido conforma a los ácidos nucleicos. Pero la vida no es tan sencilla. No necesitamos un nucleótido. Necesitamos muchos nucleótidos unidos o un polímero de nucleótidos para formar a los ácidos nucleicos. Como les decía hace rato, no importa si es DNA o RNA, siempre vamos a necesitar base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato. Otra vez se repite aquí, base nitrogenada, la pentosa y el fosfato. Base nitrogenada, pentosa y el fosfato. Y así sucesivamente aquí se va a seguir haciendo una cadenita. En este caso de DNA y aquí de RNA. Ahora, un nucleótido, que es este, se va a unir al siguiente nucleótido, que es el de aquí abajo, a través de un enlace muy fuerte que se conoce como enlace fosfodiéster. Es esto que está marcado aquí en gris.
Entonces, los enlaces fosfodiéster forman la unión entre nucleótido con nucleótido. Y aquí viene algo que era lo que quería que recordaran. El carbono 5, como pueden ver, donde está este fosfato, queda libre. Este extremo se le conoce como extremo 5'. Y ahora, como se dan cuenta, este era un nucleótido, aquí el siguiente nucleótido se pegó en el extremo 3. Y así sucesivamente, y como pueden ver, el extremo que queda libre aquí abajo es el 3. Entonces, arriba, por donde empieza la síntesis, se le conoce como extremo 5', y el otro extremo, por donde se va elongando la cadena, se conoce como extremo 3'. Entonces, justamente se dice que el sentido correcto de la síntesis de los ácidos nucleicos es siempre en dirección 5', como ven acá, a 3'. Y eso da paso a algunas bromas como la que está aquí con Felipe, que le pregunta a Mafalda. A veces me pregunto cuál es el sentido de la vida. Y Mafalda le dice, pues el sentido de la vida es 5', 3', Felipe. Y tiene sentido. Las moléculas más importantes en nuestras células, las moléculas donde llevamos toda la información genética, se sintetizan siempre en dirección 5', 3'. Ahora les voy a describir un poquito más acerca de las dos moléculas de ácidos nucleicos. Y vamos a empezar con el ADN. Perdón, pero es que estoy un poco irritada mi garganta y tengo que tomar agua. Les vuelvo a repetir, los nucleótidos están formados por base nitrogenada. Por ejemplo, acá hay una timina, adenina, guanina, citosina, guanina. Va a ser una base nitrogenada, pentosa, grupo fosfato. En la siguiente, base nitrogenada, pentosa, fosfato. Base nitrogenada, pentosa, fosfato. Y otra vez, el extremo que quedó libre aquí es el del carbono 5', y el que quedó libre aquí abajo es el del extremo 3'. El ADN, esa molécula que está en el núcleo que contiene la información genética, se conforma por bases nitrogenadas particulares. Adenina, guanina, citosina y timina. Son estas que están aquí en medio. Ahora, la timina, les puse el nombre completo porque justamente esta varía en el ARN. Otra característica del ADN es que la pentosa va a ser conocida como desoxirribosa. Ya les comenté hace rato, es la que no lleva el oxígeno. Aquí no lleva oxígeno, aquí tampoco. El siguiente punto es que el DNA eucarionte o el DNA de células como las nuestras, de los mamíferos, es una doble hélice. Esto es lo que vemos usualmente cuando nos presentan la molécula de DNA o de ADN. Tenemos aquí una cadena y esa cadena va pegada a otra cadena aquí enfrente. Una cadena complementaria. Y justamente se vería más o menos así. Justamente quien descubrió que el ADN estaba organizado de esta manera, se ganó un premio Nobel. Y bueno, hay toda una controversia por ahí, pero bueno. Quien se robó, digamos, pero bueno. Ajá, justamente. Entonces, es así como veríamos al ADN. Y algo que les quería comentar, que esta cadena se pega a la otra, no crean con pegamento o con enlaces fuertísimos. No, se pega a través de estos enlaces, como pueden ver aquí, entre base nitrogenada se une a otra base nitrogenada. Son bases nitrogenadas amigas que se pueden unir. Y ellas se unen a través de unas cosas que se llaman puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son unas fuerzas que les platiqué en la primera sesión de estas clases, de estas presentaciones. Hablamos de los puentes de hidrógeno, que son fuerzas que se dan por diferencias electrostáticas. Aquí hay una carga parcial positiva, negativa y se atraen. Igual aquí, aquí y aquí. Entonces, un solo puente de hidrógeno es muy débil. Lo rompes con cualquier cosa, con la mirada lo rompes. Pero cuando se unen 1, 2, 3 y miles puentes de hidrógeno a lo largo de toda la cadena, se hace una fuerza gigantesca. Es ahí donde aplica lo de la unión hace la fuerza. La fuerza se incrementa muchísimo al estilo de Hulk cuando se juntan muchos puentes de hidrógeno. Entonces es tan estable todas esas fuerzas juntas
que justamente le confiamos pues, nuestra información genética a estos puentes de hidrógeno. Ahora, en la molécula de ADN o ácido desoxirribonucleico va a estar organizada de maneras muy particulares, con las cuales vamos a describir después con Sinue en la siguiente sesión, pero a lo largo de esta cadena, la doble cadena, va a haber regiones que no nos sirven para nada. Son como DNA basura. Y va a haber regiones muy importantes que se conocen como genes, que justamente llevan información, uno, para sintetizar proteínas, o dos, para sintetizar algún RNA funcional, un RNA que ya tiene una función propia. Entonces, estos genes son importantes y son justamente los que vamos a analizar, o eso es lo que usualmente se analiza cuando se hacen las pruebas de PCR. Ahora, pasamos a la otra molécula, el RNA. Y les vuelvo a repetir como perico, los nucleótidos se componen por estos tres grupos. En el caso de la base nitrogenada, el RNA va a tener como opciones a la adenina, guanina, citosina y uracilo. Les puse otra vez el nombre completo porque es diferente en comparación con el DNA. Con respecto a la pentosa o el carbohidrato, ya se los había dicho, es la pentosa que sí lleva oxígeno. Y finalmente les comento que este RNA es usualmente una sola hebra. Aquí tienen esta animación que puede que los esté mareando, pero usualmente el RNA se presenta así solito, una sola hebra. No necesita ningún complemento, pero no es exclusivo. O sea, también en nosotros, en los eucariotes y en otros organismos, puede presentarse como doble hélice, como una hebra lineal, o circular. Y algo muy bonito y que me encanta de esta molécula del RNA es que los RNA de una sola cadena, también conocidos como monocatenarios, tienen una conformación secundaria muy hermosa. Forman horquillas, tallos, bucles. Por ejemplo, esta es una molécula de RNA y vean los bucles que forma por aquí, estas horquillas. ¿Por qué? Pues porque se atraen estos nucleótidos, el 13 con el 22, el 12 con el 23, se atraen y se quieren unir así. Entonces pueden tomar formas muy particulares y muy hermosas, considero yo, las moléculas de RNA. Y de hecho, pueden llegar a tomar formas tan complejas como lo que les muestro aquí. Esto es una molécula de RNA que se complementó aquí, aquí se giró, aquí hizo un bucle. Y bueno, si alguno lo decide, puede incluso tomar uno de estos diseños para decorar su casa, incluso, ¿por qué no tatuárselo en el brazo? No sé, en verdad toma estructuras muy bonitas. ¿Sí? Digo que están padres, digo. Mario, te falló. Hubiera sido un RNA mejor. Ya, Ya. pinche ADN me quedó para. Exacto. Ahora hazle la replicación en la otra pierna. Pudiera ser. En la Entonces, espalda, junto con la Virgen de Guadalupe. bueno, esto era solo para ejemplificarle lo complicado y lo complejo que pueden llegar a ser, más bien, estas moléculas de RNA. Ahora sí, vamos entrando un poco más en materia. Les voy a hablar ahorita acerca de la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa. Ay, ¿te puedo hacer una pregunta rápido? Sí, ¿Por qué el RNA se constituye de esa manera o se pega así y el ADN no? pues, bueno, muy buena pregunta. De inicio, porque el DNA, siempre que se sintetiza, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo, siempre que se sintetiza, al momento que se está sintetizando, ya le están complementando su cadena complementaria. Entonces el DNA no tiene la oportunidad de enrollarse sobre sí mismo para hacer los bucles que veíamos en el RNA. ¿Por qué? Porque de inmediato se complementa y ya genera la doble cadena que conocemos. Es como una especie de, nuestro propio sistema lo previó, ¿ves? Evita que haya fallos en el sistema. Ah, ok. Muchas gracias. ¿De qué? Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de esta técnica. Se conoce como PCR justamente por el nombre o por la abreviación del nombre en inglés. Y como les comentaba, vamos a dar una especie de generalidades sobre la técnica.
¿Cuándo vamos a utilizar la técnica de PCR? Bueno, vamos a estudiar o utilizar esta técnica cuando nos interesa estudiar un fragmento de DNA, usualmente un gen, porque es el que codifica para proteínas o RNA. Y cuando tenemos muy poquito DNA, o sea, no es tan fácil, ya se dieron cuenta cómo se veía en la foto de la motoneurona, son manchitas de DNA, es poquito lo que tiene, o se ve como muy poco. Cuando tenemos poco DNA, nosotros utilizamos la PCR para aumentar o amplificar las cantidades de DNA. Si nos regresamos al diagrama del dogma de la biología molecular, lo que vamos a hacer es que tenemos DNA, no todo, sino lo que nos interesa es replicar un pedacito, un gen, y ver si ese gen está presente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a repetir, vamos a tratar de emular el proceso de replicación. Vamos a hacer copias y copias y copias y copias del DNA. Pero insisto, no de todo el DNA, que es gigantesco, sino solo de un pedacito, de un gen que nos interese. Ahora, ¿cuándo va a ser interesante o cuándo nos va a importar realizar una prueba de PCR? La prueba de PCR nos puede ayudar con la ayuda de algunas otras, el acople de otras técnicas de las cuales les hablaremos la siguiente semana con Sinue. Nos puede ayudar a revelar la paternidad, por ejemplo. Vamos a ver si el gen que tiene tu hijo es el mismo o similar al que tenías tú. Hay unos genes muy particulares que nos van a ayudar a saber o a realizar estas pruebas de paternidad. Podemos identificar también a través de un cabellito, una muestra de hueso pequeño, podemos aislar DNA, replicarlo a través de la PCR y encontrar si esa muestra que encontramos ahí corresponde, no sé, a un asesino o a algún sospechoso. Así estilo la ley y el orden. Justamente ahí se ocupa la PCR. Para un tema un poco de actualidad, la PCR también nos permite identificar justamente DNA o ácidos nucleicos de muestras tan pequeñas como en un hisopado nasal. Cuando nos hacen un hisopado nasal, algunos ya les habrá pasado, no crean que sacan ahí todas las células, sacan apenas unas cuantas, se aísla el DNA y pueden hacer la técnica de PCR para ver si ahí tienes, por ejemplo, no sé, material genético del coronavirus. También se puede hacer para identificar otros virus como el virus del VIH. Y por ejemplo, en el laboratorio nos puede servir la prueba de PCR para identificar si este ratón tiene el gen, este gen verde, y saber si este ratón rojo lo tiene o no tiene estos genes. Por ejemplo, en animales knockouts. Por más que replique, él no va a tener el gen y este sí. Entonces, la aplicación de la técnica de PCR es muy grande y es muy útil. Y ahora vamos a empezar con la prueba. Si alguien tiene dudas, insisto, me pueden interrumpir. La prueba de PCR vamos a ver qué es lo que sucede de manera general en esta prueba. Primero vamos a tener el DNA. ¿Se acuerdan que el DNA siempre, siempre, siempre se presenta en doble cadena, complementaria una con la otra? Bueno, y si se acuerdan, estaban pegadas por esas uniones de puentes de hidrógeno. Para empezar la PCR, lo que tenemos que hacer es romper a estas fuerzas de puentes de hidrógeno. ¿Cómo lo hacemos? La rompemos con temperatura. Le subimos la temperatura al DNA, lo calentamos, rompemos los puentes de hidrógeno y separamos las dos cadenas. Se me va una cadena acá arriba, la otra cadena acá abajo. Ya que separamos a las cadenas, lo que nos interesa es esta zona, la azul. Es un gen, es nuestro gen de interés. Y lo que queremos es justamente sacar una copia de esta zona azul. Lo que vamos a necesitar ahora es una enzima que me permita aquí enfrente complementar a esta cadena, como se ve aquí. Necesito complementarla. Y la enzima, desafortunadamente, no es tan inteligente como para hacerlo así de la nada. A la enzima necesita que le enseñen dónde empezar a realizar su tarea. Y justamente necesitamos unas cosas conocidas como cebadores o primers, que son estos pedacitos verdes. Estos pedacitos verdes nosotros los podemos diseñar, los podemos solicitar a un laboratorio que nos va a cobrar cierta cantidad de dinero para sintetizarlos.
Y nosotros vamos a decirles a esta compañía, quiero que este primer tenga esta secuencia que se va a pegar justamente en la zona azul, que es mi gen de interés. Esta es la zona azul que quiero y quiero que mi primer justamente delimite estas dos regiones, esta región azul. Diseñamos a través de algunos softwares estos primers, los sintetizamos y los necesitamos añadir aquí. Y ahora sí, la enzima, ya que le enseñamos dónde empezar, puede seguir complementando la cadena. Aquí estaba el primer y aquí nuestra enzima polimerizó. Ahora, no va a polimerizar así de la nada. Tenemos que ponerle los nucleótidos para que la enzima los vaya pegando, 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 pegando aquí y aquí también en la otra cadena, pegando, pegando, pegando. En este primer ciclo, empezamos con una muestra, con una cadena doble y terminamos con una cadena aquí y otra cadena acá. Empezamos con una y terminamos con dos. Si repetimos el ciclo, otra vez lo dividimos, separamos estas cadenas. Esta se vuelve a separar y se complementan, repetimos todo el ciclo. Y ahora en lugar de dos cadenas dobles, vamos a tener una, dos, tres, cuatro cadenas dobles. Y así sucesivamente vamos a poder repetir el ciclo una y otra vez. Y lo usual es que en la técnica de PCR se lleven a cabo alrededor de 30 ciclos, 40 ciclos. Después de 40 ciclos vamos a incrementar exponencialmente el número de copias justamente de la zona verde, el gen de interés. Ahora sí, vamos a ponerle nombre a algunas cosas, principalmente a la enzima. La enzima que justamente polimeriza o extiende la cadena, aquí y aquí abajo, es una polimerasa, ¿sí? Y su nombre es Taq-DNA polimerasa. Y esta enzima es una enzima que es una enzima termoestable, es decir, le vas a poder subir, bajar la temperatura y ella va a sobrevivir. No se va a desintegrar, no va a perder su actividad. Y como les decía, el siguiente reactivo que necesitamos, ya se los mencioné, es el primer o cebador, que es el pedacito que le va a indicar a la enzima Taq polimerasa dónde empezar a extender la cadena. Y finalmente, la polimerasa no va a poder hacer nada si no tenemos a los nucleótidos para irlos pegando acá. Y ahora sí, las etapas de la PCR son 3. Siempre, 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 cada ciclo va a incluir desnaturalización, alineamiento y elongación. Ya se los había platicado, pero ahora vamos a ponerle el nombre correcto. Cuando separamos a la hebra original, la vamos a llamar a este proceso desnaturalización. Así como con las proteínas que las desnaturalizábamos, aquí estamos desnaturalizando, pero al ácido nucleico o DNA. Este proceso se llama desnaturalización y lo separamos. Y luego viene el proceso conocido como alineación, que es el punto 2. La alineación es cuando los primers se pegan en sus sitios correspondientes. Y el tercer paso es la elongación o extensión, cuando la polimerasa detecta el primer y sigue complementando. Entonces, cada ciclo, este es el primer ciclo, lleva desnaturalización, alineamiento y elongación. En este ciclo se repite y así 40 veces. Ahora, esos 3 pasos que les acabo de comentar que están aquí, se caracterizan por tener o llevarse a cabo a diferentes temperaturas. Por ejemplo, la desnaturalización, aquí le tenemos que subir un montón la temperatura al DNA, vamos a calentar el DNA, el medio, para que se rompa, para que se separe. Tenemos que subir la temperatura a 90 grados. Y luego, ya que se separó, para que se pegue el primer, tenemos que bajarlo rápidamente la temperatura a 60 grados. Ya que se pegaron los primers, hay que subir otra vez la temperatura en esta parte de la extensión para que la polimerasa trabaje bien. Cuando lo bajamos a 70 grados, la polimerasa llega a su temperatura máxima, temperatura adecuada para trabajar y ahora sí, empezar a polimerizar o aquí extender la cadena. Entonces, una parte importantísima de la prueba de PCR son estos cambios de temperatura, de 90 a 60 y de 60 a 70. En el primer ciclo y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y muy veloces con los cambios de temperatura. Y bueno, de inicio podremos contratar a un chico de servicio social o a un doctorante
para que se ponga a calentar, enfriar, calentar, enfriar, calentar, enfriar 40 veces todos los ciclos. Pero pues vimos que no era eficiente el proceso. Además, los chicos están muy ocupados con sus diferentes tareas y afortunadamente alguien inventó un sistema más sencillo. Unas máquinas que se conocen como termocicladores. Los termocicladores van a hacer justamente la chamba de pasar de 90, 60, 70. Otra vez repetir 90, 60, 70, 40 veces y así sucesivamente. Dentro de los termocicladores, Alex les hablará tal vez un poquito más, tenemos dos tipos, unos termocicladores sencillos o los estándar, en donde programamos a la máquina y va a realizar esta repetición de temperatura las veces que sea necesario. Y solo vamos a observar el producto final. Pero hay unas máquinas carísimas, muy precisas, que se conocen como termocicladores para PCR de tiempo real. Ya les hablará Alex un poquito más adelante acerca de esto. Y aquí va a ser la misma chamba que estos termocicladores, pero poco a poco vamos a ir identificando todos y cada uno de los ciclos aquí en tiempo real. En la pantalla los vamos a ir viendo. Entonces, estas máquinas son las que usualmente van a utilizar cuando realicen la prueba de PCR. Y ahora vamos a hablar de otra técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. Si se dan cuenta, lo único que cambia o que se agregó es la transcriptasa inversa. La abreviación en inglés es RT-PCR. Entonces, lo único que vamos a añadir a lo que ya vimos es una reacción previa que se conoce como transcripción inversa. Y les voy a platicar en qué consiste. Cuando les hablé de la motoneurona, les dije, con la prueba de PCR vamos a analizar ADN, es decir, lo que está aquí en los genes, en el material genético, en el núcleo. Pero a veces no nos interesa saber qué es lo que está en el ADN, sino nos interesa saber si el ADN está mandando la información, uno, en forma de ARN, aquí dentro, porque a lo mejor este ARN es un factor de transcripción y quiero saber si se está expresando este factor de transcripción, o puedo analizar otro tipo de ARN, el mensajero, para ver si este mensajero es el que se sale y si está llevando la información para sintetizar proteínas. Entonces, en la RT-PCR no me interesa estudiar el ADN, me interesa el ARN, saber si se están expresando los genes o si se está enviando la señal a través de esta molécula. Regresando al diagrama del original del dogma central de la biología molecular, ahora ya no vamos a hablar de replicación de DNA, o de ADN, perdón, sino vamos a hablar de la retrotranscripción, justamente el paso de ARN a ADN. ¿Y por qué? Pues porque al final, cuando lleguemos a ADN, ya vamos a poder realizar la PCR normal, los pasos que les acabo de platicar para incrementar las copias. Entonces, en breve, lo que sucede es que nuestro interés es saber si en nuestra muestra tenemos ARN o un ARN, no sé, mensajero. Esta es la muestra original. Y lo que va a suceder es que necesitamos realizar esta reacción, la retrotranscripción. Es decir, vamos a copiar a partir de la base de ARN, vamos a formar esta molécula azul que es ADN. Luego, para que se separen y la complementemos con más moléculas de ADN, su cadena complementaria. Esta molécula de ADN de cadena doble, que lleva la misma información que este ARN, se le conoce como ADN complementario. Aquí entre los cuates en el laboratorio se le va a conocer como ADN-C o cDNA. Este es el objetivo, conseguir cDNA, insisto, que lleva la misma información del ARN. Y ahora sí, ya que tenemos una cadena doble de DNA, nos vamos y realizamos la PCR que ya explicamos. Es así de sencillo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para la RT? Antes de realizar la PCR hay que hacer una RT, es decir, una retrotranscriptasa. ¿Y qué necesitamos? Pues simplemente hay que variar algo importantísimo, que es la enzima. Ahora ya no va a ser la TAC, DNA polimerasa,
La enzima clave de la ERT se va a llamar transcriptasa inversa, que es la que lleva a cabo este paso. Y bueno, creo que me fui más rápido de lo que esperaba. Ah, Sí, La tecnología como, creo que se llamaba CRISPR, ¿es retrotranscripción o es otra cosa? Creo que era como CRISPR-Cas, algo así. sí, CRISPR-Cas. Ahí se utiliza, no utilizas transcriptasas ni nada, más bien es una enzima que te va a cortar, tú le vas a poner ya sea DNA o RNA y le vas a decir, en esta región que coincida en mi genoma, le vas a decir a una enzima que corte. Entonces, por ejemplo, esta es una enzima esta es una secuencia que yo sé y que quiero cortar en mi DNA y se la pego a otra enzima que no es ninguna transcriptasa. Es una enzima que corta. Entonces, cuando la metes a tu célula, esa enzima va a identificar esta secuencia complementaria y va a cortar el gen o va a insertar algo más. Es un poquito, es diferente. Pero ahí también utilizamos ácidos nucleicos, sí. Sí, necesitamos secuencias de ácidos nucleicos. Ah, ok. Y Muchas gracias. sí, de nada. Y bueno, finalmente quiero concluir. Como se dieron cuenta, todo esto, no crean que lo van a ver ustedes cómo se está replicando el DNA. Todo esto lo vamos a hacer en una microplaca. Ustedes solamente van a estar agregando reactivos, soluciones que dicen que llevan las enzimas, los nucleótidos. La verdad es que ustedes no lo van a ver visualmente, solo van a ver gotitas dentro de su placa de PCR. Toda la chamba la va a hacer la máquina. Y ahora, ya que estamos replicando muestras de DNA, hay que ser muy precavidos en el laboratorio. Porque si estamos replicando DNA, no sé, de el cerebro, de la corteza del cerebro de mi ratón, pues ahí vamos a tener material genético del ratón. Pero si de repente yo le escupo a mi muestra, mi saliva va a llevar también DNA o ácidos nucleicos y voy a contaminar la muestra. Entonces hay que ser muy precavidos en no contaminar las muestras con DNA o con ácidos nucleicos exógenos. Y justamente por eso es que recomiendo que en el laboratorio, cuando se empiece a trabajar con la técnica de PCR, se designe una zona únicamente para esa prueba y, si es posible, tener una campana de flujo laminar, porque lo que necesitamos es, no queremos que el polvo llegue, que la bacteria de la calle llegue y se meta en nuestras placas. Queremos que esté lo más limpio posible. Necesitamos un medio estéril para realizar este tipo de pruebas. De otra manera, los resultados van a ser no muy confiables, va a haber contaminación. Entonces necesitan un sitio específico para la prueba y además ustedes deben de protegerse y tratar de no contaminar las muestras. Entonces, tal vez no van a ocupar una mascarilla así, pero al menos un cubrebocas sería perfecto para cuando realicen la prueba y también una perfecta técnica de limpieza, uso de guantes para manejar todo el material relacionado con la prueba de PCR. Y pues eso es todo de mi parte. Espero les haya dado una idea de qué es lo que sucede en la prueba. Insisto, no puedo dar muchísimos detalles porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, no sé si hasta este punto tengan alguna duda. Todo bien de mi parte. Ok, perfecto. Pues entonces, ya empezamos con esto y ahora Alex nos va a hablar de algunos detalles importantísimos y diferentes tipos de PCR. ¿Ahí me oyen? Sí, ya está. Perfecto. Bueno, pues yo tampoco voy a dar tantos detalles. Vamos a hacer como una recapitulación, un poquito para que vaya también quedando. Entonces, pues más o menos Itlali nos explicó cuáles son los fundamentos de la PCR, de los componentes, de las muestras de ADN y demás. Entonces, ya para ejecutar la técnica de PCR, y al final voy a ir dando justamente la parte de los tipos o al menos dos tipos, que son los de punto final y los de tiempo real,
que son los que podríamos estar utilizando y que van a tener particularidades. Entonces, una vez que tenemos nuestras muestras aisladas, ya sea de DNA o de ARN, pues vamos a empezar a echar a andar el proceso que Citlali nos explicó, en el cual ya existen algunos kits, ¿sí? Existen algunos kits que ya traen todos los elementos que nos van a permitir justamente procesar nuestras muestras para obtener justamente nuestra PCR, ¿no? Entonces, dentro de esos kits van a estar involucrados algunos elementos que vamos a necesitar. Son ácidos nucleótidos, que son los que van a estar complementando las hebras que se van a ir formando, ¿no? Entonces, si bien sabemos, pues en los procesos naturales dentro de las células, pues ahí están dispuestos estas bases nitrogenadas, pero en un ambiente aislado, pues nosotros tenemos que agregarlas para que justamente vayan complementando. Entonces, vamos a necesitar estas bases nitrogenadas, vamos a necesitar la enzima que va a estar ayudándonos a justamente complementar las hebras, que es la TAC polimerasa y que, como dijo Citla, es una enzima termoestable. Y además vamos a estar ocupando también un buffer que nos va a permitir mantener estable el pH. Recordemos que también cambios en el pH provocarían la desnaturalización de las proteínas. Entonces, en este caso, nosotros estamos apoyándonos del incremento de la temperatura para desnaturalizar la proteína. Sin embargo, debemos de mantener el medio con un pH estable para justamente llevar a cabo todos estos procesos. Y bueno, pues también vamos a necesitar nuestros tubos totalmente estériles. Cabe recalcar nuevamente que al estar trabajando con muestras que implican el ADN o el ARN, pues tenemos que asegurarnos, evitar escupir, que caiga cualquier cosita que pueda contener ADN y que justamente puede estar contaminando nuestra muestra, ¿no? Los primers, también como dijo Citlali, pueden o mandarse a hacer conociendo el gen. Recordemos que podemos tener genes ya específicos que estemos buscando. Entonces ya hay primers asociados y que además se han estado trabajando y que se han reportado en algunos artículos que funcionan. Entonces sería buscar esas secuencias y o comprarlo o solicitar al laboratorio que nos lo haga, ¿sí? También vamos a necesitar un cofactor, ¿sí? En este caso, este cofactor, voy a explicar por qué, va a ser el magnesio. Y este magnesio va a ser importante porque si no existe el magnesio, básicamente no va a funcionar la técnica de PCR. ¿Por qué? Porque va a ser necesario para que la TAC polimerasa se active. Entonces, va a ser importante también tener este elemento y, por supuesto, nuestro termociclador, que, como ya dijo Citla, va a haber algunos más simples que únicamente van a estarnos dando el resultado al final de los 30 ciclos que hagamos, que básicamente va a ser la PCR de punto final, o uno especial que nos pueda estar dando información cada vez que se genere un ciclo, y en este caso pues, que nos va a permitir la PCR en tiempo real, ¿ok? A este paquetito de bases nitrogenadas se le conoce como DNTPS, pero justamente pues aquí está. Entonces, tenemos nuestra cadena de ADN para justamente esta PCR, y como comentó Citla, lo primero es dar estas dobles hebras, ¿no? Seguido de esto, pues los primers se van a estar uniendo a las cadenas de ADN y después va a estar a, ¿cómo se dice? La polimerasa. Entonces, nosotros vamos a tener nuestra cadena dividida, los primers se unen y mientras tanto vamos a tener nuestro buffer que nos va a mantener estable durante toda el ciclo o la secuencia. Aquí donde vamos a estar trabajando con la TAC, ¿sí? La TAC resulta de la abreviación de Thermus Aquatics, me parece, ¿sí? Que es justamente la enzima que se está utilizando. Y esa enzima se va a activar gracias a la presencia de este cofactor, que es el magnesio. Sin este cofactor, la enzima no se va a estar activando y entonces pues no va a estar cumpliendo su función, y si no cumple su función, pues básicamente no vamos a tener la complementariedad
complementariedad o complementarización, por así decirlo, de nuestras cadenas y pues al final pues no vamos a tener la replicación de la cadena. Entonces, es fundamental que se tenga este cofactor. Todo esto ya viene en los mix, ¿sí? que venden. Y además vamos a tener los de NTPS, que básicamente son las bases nitrogenadas que van a estar permitiendo justamente que la TAC empiece a polimerizar nuestra cadena que se va a crear. Y bueno, pues este proceso que nos comentó Citla, que son la desnaturalización, alineamiento y extensión, se va replicando cada ciclo, hasta terminar lo que por ahí podríamos tener 30 ciclos y vamos a tener una gran cantidad de cadenas de ADN. Entonces, estos serían como los elementos principales y los que van a estar o que van a venir ya en los mix que venden en los laboratorios. ¿Ok? Aquí les puse un videíto porque a veces, bueno, a mí me funciona más como ver las animaciones, que me queda un poquito más claro. Entonces les edité este videíto, aquí viene de dónde lo tomé. Lo edité, lo corté un poquito, pero acá lo van a poder ver justamente cómo va funcionando este agente. O sea, ahí la temperatura que empieza a desnaturalizar, abre las hebras, ¿sí? Tenemos nuestras polimerasas. Sin embargo, antes vamos a necesitar que nuestros primers se unan a las hebras. Y ahorita les voy a explicar algo interesante con estos primers, porque hay primers específicos y hay primers que no son específicos. Entonces, más adelante les explico esta parte. Después ya, pues, nuestra polimerasa va a empezar a unir o a polimerizar nuestra cadena de manera tal que vamos a tener finalmente nuestras dos hebras. Y bueno, así se va repitiendo con cada ciclo. Entonces, creo que este videíto ya no deja lugar a dudas de cómo funciona este asunto. Bueno, sí, cada ciclo. Creo que me debí de cortar en el ciclo 2, porque es lo mismo, básicamente. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, miren, por ejemplo, aquí está, ¿no? Después de tantos ciclos vamos a tener más o menos toda esta cantidad de hebras, es decir, una cantidad increíblemente grande, con la cual pues vamos a... ¿Por qué va a haber tantas replicaciones? Pues justamente nos va a permitir intensificar la señal que vamos a estar o que el aparato va a estar recibiendo. Ahora, algo importante a considerar es, antes de pasar nuestras muestras a la PCR, comprobar la pureza de la muestra. Y para esto existen unos aparatos como el nanodrop, ¿sí? Este nanodrop lo que va a estar haciendo es justamente mediante un proceso permitirnos o darnos un dato que nos permite saber si nuestra muestra es pura o si nuestra muestra está contaminada por alguno de los elementos que estamos utilizando para el proceso de aislamiento de nuestra muestra. Entonces, ¿qué es lo que va a consistir? Básicamente nosotros vamos a estar tomando nuestra muestra y la vamos a depositar aquí y, bueno, pues echar a andar el proceso y este proceso o esta máquina nos va a estar dando esto. ¿Sí? Va a haber dos elementos o va a haber dos longitudes de onda bajo las cuales va a estar reaccionando, ¿sí? Entonces, una va a ser entre los 260 y 280 nanómetros, que esto particularmente se utiliza para comprobar la pureza del ADN, mientras que la que es a 230 se utiliza para comprobar la existencia de sales, fenol o hidratos de carbono. Entonces, si nosotros corremos bajo esta longitud de onda, podemos obtener estos resultados. Si nos da entre 1.8 y 2.1, podemos considerar que hay una pureza óptima. Un poquito más abajo, podemos considerar una pureza aceptable. Por debajo de estos valores, entonces, ya podríamos pensar que ya sabríamos que nuestra muestra está contaminada por alguno de los elementos que utilizamos para el
el aislamiento de nuestra muestra. Entonces, es importante que antes de pasar a la PCR, confirmemos la pureza de nuestra muestra, porque de lo contrario, puede ser que pasemos a PCR y que efectivamente estemos obteniendo una señal, pero esa señal realmente se deba a otros elementos, no necesariamente a estos elementos. ¿Okay? Entonces, este es un elemento importante. Otro elemento importante, bueno, ya lo había puesto, es comprobar la especificidad del primer. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues básicamente lo que vamos a hacer es diluir en diferentes proporciones nuestra muestra, de manera tal que mientras más diluida tengamos la muestra, va a requerir de más ciclos para mostrar una evidencia en nuestro termociclador. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si está menos diluida nuestra muestra, vamos a tener mayor concentración. Por lo tanto, a menor cantidad de ciclos ya va a empezar a mostrar una señalización. Mientras que cuando esté más diluido, va a tardar un poquito más en mostrar esa concentración. Sin embargo, independientemente de las diluciones, nuestro primer debe de ser sensible a registrar justamente ¿cómo se dice? Esta señalización, o a permitir que por todo el procedimiento se dé esta señalización. Esta sería una de las formas de que nosotros podamos estar comprobando la especificidad del primer, ¿sí? A través de diferentes diluciones y que siempre nuestro primer nos esté funcionando, ¿ok? Y bueno, pues, ¿cómo vamos a saber que hay mayor concentración? Pues por el número de ciclos en los cuales se emite la respuesta. Entonces, estos dos elementos son fundamentales antes de empezar, o bueno, a considerar para nuestra PCR. La pureza de nuestra muestra y la especificidad de nuestro primer. Si nuestro primer no está siendo específico, pues entonces habría que cambiar de primer. Ok. Lo que les decía, hay dos técnicas de detección. Uno es por agentes intercalantes. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar constituida por fluoróforos inespecíficos, lo cual nos va a llevar justamente a que exista baja especificidad. Esto básicamente se encuentra en estos mix como el Cyber Green, en el cual estos fluoróforos que son inespecíficos se van a estar pegando a las cadenas o a las dobles cadenas de ADN que se están replicando. Sin embargo, no tienen una especificidad, se van a estar intercalando entre las diferentes cadenas que se van generando, pero no a un área específica de la secuencia del código genético, de manera tal que nosotros no podríamos estar identificando si se está pegando a un gen que nos interese. Lo que estamos sabiendo básicamente con esto es que efectivamente se está replicando la cadena de ADN, pero no tenemos esta especificidad. Por otro lado, tenemos las ondas de hibridación, que van a ser unos oligonucleótidos marcados, y esos oligonucleótidos marcados sí van a tener una especificidad al amplicón, que es justamente esta parte delimitada por los primers en donde se va a estar generando la acción del ATAC. De manera tal que nos va a estar funcionando de esta manera. Vamos a tener nuestro primer y después vamos a tener este elemento que son estos oligonucleótidos marcados, que van a estar constituidos por un fluoróforo y por un captador o por un retenedor, que podríamos decirle, donde van a estar unidos, de manera tal que el fluoróforo o esta estructura, al unirse al gen de interés ¿cómo se dice? O al amplicón de interés, no va a estar emitiendo su luminosidad. ¿Por qué? Porque está anclado a este otro elemento, al Kencher. Sin embargo, cuando empieza el proceso de polimerización y la enzima empieza a actuar, va a romper este elemento de manera tal que se va a liberar el fluoróforo y esta señalización es justamente la que va a estar captando nuestro aparato. Entonces, justamente aquí es cuando se identifica que efectivamente se está liberando la señalización porque se llegó a ese gen específico que nos interesa. Entonces, tendríamos estas dos técnicas: agentes intercalantes, que no nos da una especificidad, y las ondas de hibridación, que sí nos permiten ser más precisos con respecto a la detección de un gen específico. ¿Hasta acá hay alguna duda? Yo sí tengo una duda. Dime.
Entonces, si los agentes intercalantes no son específicos, ¿cómo? No entendí bien cómo se utilizan. Ok, me voy a regresar un poquito. Este va a ser el proceso, ¿no? De la PCR. Entonces, en el cual se va a empezar a separar las hebras y demás. Cuando estamos en estos procesos, justamente donde ya están los primers, por ejemplo, el siguiente paso es que se haga la complementariedad de la cadena por acción de la TAC polimerasa, ¿ok? Entonces, una vez que se van a tener estas dos hebras, a partir de las cuales se va a generar el próximo ciclo, es que aquí se van a estar uniendo los fluoróforos inespecíficos de manera intercalada a las dobles eras. Son sensibles o o buscan unirse a una doble cadena, a una doble hebra. Entonces se van a estar uniendo a la hebra, pero no se van a estar uniendo en este segmento o en este específicamente, sino de manera aleatoria, de manera tal que con cada generación de una doble hebra, esos fluoróforos van a estar emitiendo justamente su señalización. Pero en el otro caso, en el caso de la técnica Tachman, ahí sí los fluoróforos se van a estar uniendo a una secuencia específica. Recordemos que las secuencias van a estar codificando a genes específicos. Entonces, cuando esa secuencia específica a la cual está unido nuestro fluoróforo con su captor, empieza a ser polimerizada, entonces se libera. Mientras que en el otro caso se une el fluoróforo sin ninguna afinidad, es decir, solamente se une a la doble cadena, pero no a un gen específico, a una secuencia específica. Y en el caso de estas sondas de hibridación, sí se une a un gen específico, de manera tal que la máquina solo va a detectar cuando se rompa esta estructura del fluoróforo con su captor, no así en otro elemento, mientras que en la primera parte, en las que no son específicos, el fluoróforo se va a estar liberando cada que se empieza a generar una doble cadena. Es decir, nos va a estar indicando que sí se está replicando la cadena, pero no sabemos si se está presentando el gen que a nosotros nos interesa. ¿Sí me explico? Ah, ok. Entonces sería como lo que usa no me acuerdo el nombre de la máquina, pero la que habían dicho anteriormente que te dice en tiempo real en qué ciclo va. Exacto, justamente, por ejemplo, se genera un ciclo y se empieza a liberar esto y entonces empieza a mandar la señal de que se está amplificando, de que se está generando esta reacción y que se está replicando este elemento, o básicamente que está presente este elemento, porque al replicarse pues se copia, ¿no? Y de esa manera nosotros sabemos que hay una especificidad que está presente sí o sí el gen, mientras que con estos otros kits no sabemos si está presente. Lo único que sabemos es que se está generando la replicación de la doble cadena de ADN. Ok, gracias. Y bueno, me falló ahí la animación, pero bueno, genes. Vamos a utilizar unos genes de referencia. ¿Qué implican estos genes de referencia, también conocidos como housekeeping? Van a ser genes que van a estar constantes en nuestras muestras o en nuestros individuos o en el tejido que nosotros queramos analizar. Sin embargo, ¿por qué son de referencia? Porque al mantenerse constantes nosotros vamos a estar seguros que se van a estar presentando. Pero algo importante es que estos genes que nosotros previamente tengamos certeza que estos genes no se van a estar alterando por ninguna condición de nuestro protocolo. Por ejemplo, si estamos utilizando un tratamiento de alcohol o de cannabinoides o de lo que ustedes quieran, de ejercicio, de social, de lo que sea, que tengamos certeza que ese gen de referencia que vamos a estar utilizando no se vea modificado o justamente por el tratamiento, ¿sí? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Que nuestro tratamiento va a hacer que se exprese un gen y que ese gen o que se modifique un gen y que ese gen nos esté dando un indicador que es el resultado de nuestro tratamiento. Entonces, para eso vamos a necesitar nuestro gen de referencia. ¿Ok? Y lo siguiente es estos primers, en los cuales lo que ya les había comentado, son secuencias específicas utilizadas, ¿sí? Y estos primers nos van a si nosotros ya conocemos el gen,
la secuencia específica de ese gen, podemos solicitarle a un laboratorio que nos genere ese. Y para eso, bueno, también existen artículos cuál es la referencia que se está utilizando y nosotros pues podemos utilizar o ese mismo producto que ya trae un número de referencia que podemos copiar o checar la secuencia y solicitarle al laboratorio que nos cree un primer con esa secuencia específica. Y bueno, finalmente vamos a tener al menos estos dos tipos, que es el de punto final. Este de punto final, como su nombre lo dice, básicamente nos va a estar dando el resultado después de los ciclos que se hayan ejecutado. En este caso, por ejemplo, después de los 30 ciclos, ahí nos va a estar dando el resultado o la información de la replicación que se generó después de estos 30 ciclos y nos va a estar dar un resultado por electroforesis donde vamos a poder ver o constatar la replicación de nuestra muestra o de nuestra cadena de ADN de interés, ¿no? Mientras que en la PCR de tiempo real vamos a estar pudiendo observar o constatar justamente cómo se va activando a través de los diferentes ciclos la señalización, de manera tal que conforme va avanzando esto, nosotros vamos a estar teniendo una referencia cuantitativa de esta replicación. Esto es muy importante porque esta es una de las grandes diferencias de estas dos técnicas. La de punto final, un mito es saber si existió o si no existió, mientras que en la PCR de tiempo real vamos a tener un elemento cuantitativo, en qué ciclo, cuándo se generó, etcétera, etcétera. Y esto justamente nos permite tomar decisiones diferentes. Bueno, entonces justamente acá, como dice, cada ciclo se va captando la fluorescencia por la replicación. ¿Cuáles van a ser los elementos o para qué nos sirve cada una? Pues la PCR de punto final nos sirve para genotipicar, sí, ¿verdad? ¿Es con P? Genotipicar. Genotificar. Bueno, entonces estoy bien. Para clonar, y bueno, ¿cuál es una de sus limitaciones? Que no es cuantitativa, ¿no? Y que, que bueno, pues simplemente nos va a estar demostrando que se están replicando cadenas de ADN, pero al final pues no estamos sabiendo si, por ejemplo, no tuvimos este control, si realmente es lo que nos interesa. Y en la de tiempo de real, pues una de sus relevancias o de sus grandes aportaciones es que nos permite cuantificar y bueno, también es más costosa porque se necesitan equipos más especializados, el software y demás. ¿Hasta acá alguna duda? Sí, Alex, soy yo, si no. ¿Qué tal? Buena tarde. Yo tengo una duda en particular. ¿Qué pasó? Es que no escucho. Sí, otra que mencionabas de los genes de los housekeeping, que puedes utilizar como referencia en algún tratamiento. ¿Tú eliges el grupo de genes o te basas en algo que ya esté reportado previamente, dependiendo del tratamiento que vayas a utilizar? Es una duda técnica. Sí, exacto. Y hay algunas listas de housekeeping donde tú puedes consultar si ese gen te sirve como gen de referencia para lo que estés buscando y para lo que estés haciendo. Ah, ok. Sí, porque sí, ¿verdad, Citla? Sí existen esas listas. Sí, justamente, de hecho, las listas son usualmente por tejido. Por ejemplo, para cerebro de rata o roedores, ya se sabe cuáles son los genes, los genes housekeeping, que permanecen usualmente estables. El problema son los tratamientos, que si induces obesidad, algunos cambian, entonces tienes que ser muy cuidadoso o a veces evaluar hasta 2 genes de referencia para no fallar. Ok. Sí, porque por ejemplo, si sometes a un animal a un tratamiento de estrés, es posible que haya cambios, ¿no? En alguno de estos genes. Entonces sí hay que determinar cuáles son los más apropiados. Sí, pero te digo ya, como dice Alex, ya hay listas, o si vas a evaluar en hígado, también hay otras listas y así sucesivamente. Nada más hay que ser cuidadosos de elegir los correctos para tu tejido. Ok, gracias.
Y bueno, pues esto sería todo de la PCR. No sé si hay algún elemento que me haya faltado, que tengan duda. Básicamente creo que algo importante son las bases que nos explicó Citla. Las bases y también entender los elementos. ¿Cuál es el objetivo de tener, por ejemplo, todo lo que viene en el kit? Entender por qué es importante no olvidar, por ejemplo, el magnesio, entender que hay que hacer el chequeo de la pureza de la muestra, de la especificidad de nuestros primers, ¿sí? Porque al final, pues, justamente como dijo Citla, pues nosotros no vamos siendo conscientes de todo lo que va ocurriendo. Básicamente, el aparato nos da el resultado y ya con base en ese resultado es que nosotros podemos o interpretar, más bien que nosotros trabajamos, interpretamos, damos resultados, hipotetizamos, etcétera. Pero al final nosotros nos vamos siendo conscientes de todo esto. El aparato lo va haciendo. Entonces, lo que sí hay que tener cuidado es muy víctima y llevar a cabo pues todo el procedimiento, que al final pues en los kits ya viene descrito el protocolo, o incluso hay protocolos en los artículos que nos dicen, vas a hacer esto, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues al final ya saben, siempre importante antes de utilizar ya las muestras, pues echar a andar una estandarización, pues para tener certeza de cómo nos está funcionando en nuestro laboratorio y pues para que justamente nuestras muestras sean procesadas de la manera más correcta. Listo. Pues ya está, excelente. Pues chicos, no sé si tengan alguna duda. Insisto, tratamos de describir más o menos de forma general lo que es la técnica, que todo pasa dentro de estas máquinas, los termocicladores. Y bueno, ¿dudas? ¿Comentarios? Saben, me gustó mucho, muchas gracias a los dos. Saben que probablemente haga falta, tal vez lo podríamos dejar como para otro ciclo de seminario, pero por un lado la extracción del RNA del tejido, en este caso pues nosotros trabajamos pues prácticamente con puro tejido de cerebro de rata, aunque bueno, también trabajaremos con, bueno, sin NUE, todavía no se define, probablemente con sangre o con saliva, pero bueno, son las opciones. Y por otro lado, el procesamiento de los datos, porque también eso parece sencillo, pero luego de repente es confuso porque tú tienes que hacer una transformación de los datos que te da el termociclador para ver la expresión real del gen. Bueno, dependiendo de lo que estés buscando, ¿no? Cuando nosotros usualmente usamos PCR en tiempo real para buscar expresión génica, entonces para sacar efectivamente cuánto se está expresando uno en comparación del otro, en función obviamente con tu gen control, el housekeeping, pues me refiero, etcétera, etcétera. Entonces a lo mejor podría ser interesante, lo pongo sobre la mesa a ver si les late, hacer como un adendum, adelante, o sea, no para mañana, bueno, pero más adelante. No sé qué piensan. Pues mira, yo pensando en eso, busqué unos videitos, también pensando en que mi internet estaba muy chafa, busqué un videito justo de un protocolo de extracción de ARN. ¿Lo quieren ver? Igual lo edité, son como 3, 4 minutitos. ¿Me oí? Pues, no sé si se oye. No, pues no sé, con respecto al video, pues si quieres lo vemos, no sé, Mario. Sí, sí. Va. Ahí está. La Universidad de Valencia. Importante siempre trabajar con guantes, usar tus RNAs. Exacto. Pues, a manipular la molécula, además de todo el material o soluciones preparadas para proceder a la extracción de la ARN, tienen que ser lavados con agua DPC, que son inhibidores de RNasas. La extracción de RNA, el protocolo, existen dos. Puede ser una extracción orgánica o mediante purificación con columnas. Existen los pros y los contras en ambas técnicas de extracción. En la extracción se utilizan solventes orgánicamente contaminantes. En la extracción orgánica es más versátil, escalable y económica, a diferencia de la purificación con columnas, que es más rápida, pero tiene un coste mayor. Lo importante en estas técnicas de extracción es obtener una calidad
excelente del ARN para su posterior uso, tanto ya sea como una extracción orgánica o una purificación de columnas. Posteriormente, ahora sí, en el protocolo de extracción, tenemos la muestra, la cual vamos a llevar a cabo una homogenización con una solución de lisis, lo cual va a ser, tiene capacidad detergente, reductora y caotrópica, lo cual nos va a permitir aislar la molécula del ARN. La primera fase de separación mediante un solvente, que es el cloroformo, nos va a permitir obtener 3 fases. La fase acuosa, que es la parte donde vamos a obtener el ARN, la interfase donde vamos a dejar el ADN y la fase orgánica donde vamos a tener las muestras de proteínas. Una vez que tenemos la fase acuosa, que es con la muestra, la fase que vamos a trabajar, vamos a proceder a la precipitación. En esa fase acuosa vamos a añadir otro solvente como es el isopropanol y vamos a obtener el pellet del RNA. Este pellet del RNA, que es nuestro objetivo, hay que obtener una buena calidad de esta molécula, lo cual vamos a llevar a cabo un lavado con etanol al 75% y ese pellet lo vamos a solubilizar en agua libre de RNA para su posterior uso. Con esta información termino el 4.1 de la extracción de RNA. Espero que sea de... Listo. A ver, el proceso no es particularmente complicado en el sentido de explicarlo, como bien se vio en el video, pero sí tiene como muchas, como particularidades, pues, como consejos, tips o cosas así que a lo mejor sería interesante hacerlo. Obviamente lo ideal sería ya cuando tengamos acceso al laboratorio, pues, ¿no? Entonces a lo mejor podemos dejar como adendums a las técnicas, ya cosas más específicas ya que estemos en el laboratorio, como un seminario, no necesariamente virtual, a lo mejor ya más presencial, no sé. Digo, si algún día regresamos, que yo creo que sí, espero que ya que nos vacunen. Sí, y de hecho es bueno como tener, como tener la parte teórica. Al final son pasitos, o es una receta de comida, todo lo que hay que ir haciendo. Ya viene indicado en los protocolos, en internet, o Sí. los protocolos que se comparten, pero sí es cierto, hay a veces ciertas mañas, ciertos tips que ayudan a mejorar la calidad de la técnica y que siempre se van a tener que estandarizar para el laboratorio. En particular, sí. Entonces, valdría la pena. Y le digo, lo del análisis, yo lo comento porque a mí la primera vez que me puse a hacer análisis de los datos de la PCR, sí me costó trabajo entender. Entonces, probablemente, no sé, no sé a los demás que han hecho PCR antes, si no les costó trabajo, no. Sí, pero usualmente Digo, a no, mí, tampoco es nada del otro mundo, pues. es que a veces a mí me presentaron un montón de cálculos y no entendí nada porque no me lo explicaron correctamente, creo yo. Entonces sí hay que como dedicarle unos minutos y con una vez que le entiendas ya es más sencillo y cada quien puede hacer sus formatos, sus tablas. Sí. Sí, para sería hacerlos interesante a fácil. lo mejor hacer eso. Lo ideal es que ya que tengamos nuestras muestras y entonces ya sobre ese hacer el cálculo. Pero bueno, yo también tengo mis formatos, todo el rollo, entonces igual ya podemos organizarlo y a lo mejor yo doy esa parte, pero bueno. ¿Alguien que tenga dudas de esto que nos presentaron, Lali y Alex? No, todo muy bien. Bueno, de mi parte.